Buenos días, yo soy de la Cruz María, alumna de tercer año de la Tecnicatura en Higiene y Seguridad con orientación en la industria de la construcción. La materia es aspectos preventivos. Mi profesora es la profesora Anaí Gauna. Hoy vamos a hablar de lo que es orden y limpieza en la industria de la construcción, que a los fines de mantener las condiciones de trabajo y lograr una seguridad aceptable en los puestos de trabajo, es muy importante mantener el orden y la limpieza, ya que la falta de orden y limpieza genera una gran cantidad de riesgos para los trabajadores, como por ejemplo caídas a consecuencia de un suelo sucio, resbaladizo, con material resbaladizo, o un suelo en malas condiciones. Riesgos, por ejemplo, de pisadas sobre objetos, que pueden ser material que se quedan depositados en los pasillos o en corredores, o herramientas que los dejan. Choques y golpes a causa de malos mantenimientos o de falta de señalización o de iluminación en las zonas de trabajo. Incendio y contaminación por sustancia peligrosa generalmente se debe a la mala manipulación de las sustancias inflamables o sustancias tóxicas, incluso que se llegan a almacenar en recintos cerrados, generando intoxicación en los trabajadores. La falta de orden y limpieza también genera riesgo en la manipulación de herramientas y maquinarias. Por ejemplo, contacto con elementos cortantes, proyección de partículas, uso inadecuado de herramientas de mala calidad, transporte y almacenamiento incorrecto. Como medida preventiva, se plantea que los operarios, trabajadores, hagan uso de los elementos de protección personal. Por ejemplo, en un trabajador debe hacer uso de una ropa de trabajo. La misma debe ser holgada y cómoda para que el trabajador pueda realizar los movimientos de manera fácil y que no le incomode. Calzado de seguridad, zapato botín, que proteja sus pies, ya sea de impactos sobre los mismos, que le proteja de deslizamientos o de pisadas de objetos que le puedan cortar. Que haga uso de guantes, dependiendo de la tarea que va a realizar. Siempre tiene que ser los guantes adecuados para proteger sus manos. Un barbijo, que hagan uso de barbijo. Para proteger la vista se usa protector visual o gafas. Que hagan uso del casco. El casco no debe ir debajo del brazo, sino en la cabeza. Que hagan uso de protector auditivo para proteger, sobre todo cuando se hace uso de herramientas, maquinaria, cuando se usa maquinaria o se trabaja cerca de una maquinaria trabajando. También hacer uso de chaleco refractario, sobre todo en los trabajos que se realicen, trabajos viales. En cuanto a los elementos de protección colectiva, es importante hacer uso de la señalética y respetar las señaléticas, que den indicación de paso, de entrada, salida de emergencia, y de las obligaciones, por ejemplo, del uso de los EPP. También es importante anexar el auxiliar de un banderillero que indique la entrada y salida de los camiones a la obra, camiones y vehículos a la obra. Clasificar y eliminar lo que es inútil. Es importante eliminar lo que es inútil, a modo de que no obstruya los lugares de trabajo y la zona de paso. Deben eliminarse o protegerse todos los elementos punzocortantes, como ser hierros, clavos salientes, astillas,
que puedan generar riesgo en el trabajador. Se deben eliminar los desperdicios, manchas de grasa y aceites y residuos de sustancias peligrosas que puedan generar accidentes y contaminar el ambiente de trabajo. En cuanto a definir el lugar para las herramientas, es importante realizar el acopio de manera segura, siempre teniendo en cuenta las características de las herramientas y materiales. Por ejemplo, con las herramientas se pueden disponer en estantes fáciles de localizar e identificar y con su correspondiente rotulado. Teniendo en cuenta los materiales y sus características, por ejemplo, los materiales que van apilados en bolsa se deben trabar para evitar su posterior caída. Los ladrillos, tejas y bloques deben ser apilados sobre una base sólida y bien nivelada. Los hierros, barras de hierros deben ser trabadas y sujetarse para que no se desmoronen. Es importante tener en cuenta que cuando almacenamos de manera correcta ayudamos a prevenir accidentes. En cuanto a los pasillos y la zona de circulación, es importante mantenerlos, las zonas de circulación de entrada, salida, escaleras y pasillos se deben mantener libres de estorbo para evitar accidentes. Las mismas deben estar bien señalizadas de manera clara mediante señaléticas y o zonas pintadas que indiquen el espacio. De acuerdo a la clasificación de residuos, es importante disponer de contenedores para poder clasificar los residuos para que luego sean retirados de la obra. Los escombros se deben disponer en bolsas, por ejemplo, y los productos inflamables deben ser depositados en contenedores, en bidones metálicos con tapas de seguridad para evitar incendios. Para los primeros auxilios. En los primeros auxilios debemos tener en cuenta que todo personal en obra deberá estar capacitado de cómo reaccionar ante un accidente. ¿Por qué? Porque si solo se capacita a una persona y ocurre un accidente y esa persona no está en la obra, no nos va a poder auxiliar. Es importante que todos los trabajadores entiendan y respeten el orden de los pasos que hay que dar. Es importante recordar el orden de paso de las PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Proteger al accidentado. Antes que nada, es importante mantener la calma, estar sereno, evaluar lo que ocurrió, el accidente, y mantenerse a resguardo uno para poder socorrer al accidentado. Protegerlo, aislarlo de manera de ser posible para que no continúe en riesgo. Avisar, si uno puede, delegar en otra persona, bien, si no lo realiza uno mismo, llama al centro asistencial más cercano, dando las indicaciones para que llegue lo más rápido posible. Se mantiene la línea, indica lo que sucedió, indica la cantidad de heridos. Entonces, el grupo de emergencia llega ya con una idea de lo que sucedió en la obra. Socorrer. Si uno no cuenta con los conocimientos médicos, igual puede socorrer, resguardando al accidentado, hablándole, calmándolo. Es importante tapar al accidentado, generalmente suelen tener frío, y transmitirle calma, indicándole que ya viene el servicio de asistencia y que todo va a estar bien. En la obra es importante contar con un botiquín
Un botiquín para primeros auxilios, para esos pequeños accidentes que suelen ocurrir. Ese botiquín debe estar en un lugar fijo, bien señalizado, limpio, y todos los trabajadores en la obra deben saber dónde está ese botiquín. El mismo debe contar con gasas, algodón, vendas, cinta adhesiva, debe contar con desinfectante, tijeras, guantes descartables. Es importante también que en la obra, entre las señaléticas, haya una donde se indique los números de emergencia del centro asistencial más cercano, de policía, de bomberos, de toxicología, y en el caso de que en la obra se trabaje con zonas cercanas de luz, agua, cable, contar con los números de emergencia de esas compañías para que en el caso de que haya ocurrido un accidente con alguno de sus servicios podamos contar con ellos para cortar el servicio o que nos presten alguna asistencia y habilidad. El rol del higienista. El rol del higienista es el de asesorar al empresario con los riesgos que están presentes en la obra y las medidas preventivas y los beneficios que logra el empresario implementando esas medidas preventivas. Con el trabajador, el rol del higienista es capacitar para que el trabajador adopte un trabajo seguro, que el trabajador haga uso correcto de sus elementos de protección personal, que haga uso de ellos, capacitar en cuanto a las señaléticas y acompañar en el trabajo diario de la obra. En cuanto a las recomendaciones, proveer elementos de protección personal y que los trabajadores hagan uso de ellos, capacitar a los trabajadores en el uso correcto de la maquinaria, que en el correcto uso de las herramientas y que siempre estén a resguardo, es decir, adoptar procedimientos de trabajo seguro, mantener la zona limpia de la zona de trabajo limpia, obedecer las señaléticas e indicaciones. En cuanto a la normativa que regula es la ley 19.587, que determina los derechos y obligaciones del trabajador y del empleador. La ley de riesgos 24.557, que determina el sistema de prevención y reparación de daños del trabajo, su decreto 911/96, que en el artículo 46 determina orden y limpieza en el puesto de trabajo. La resolución SRT 231/96, que establece los plazos en los que se deben alcanzar las condiciones de medio ambiente y trabajo. Y la SRT, que es el organismo que controla que se cumplan estas disposiciones. Muchas gracias.